Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gusto y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios. Eh, Dios lo bendiga, hermanos y amigos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gusto y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, de María Biches y por mi canal de YouTube, en el con Dios que hago para luchar la aventura, que aquel que nos llamó de la tiniebla a su nueva milagro. Dándole gracias a Dios por esta tarde que me permite y me da el privilegio nuevamente de compartir su palabra, que es para vida eterna, pidiéndole a ella que me ayude para que todo lo que yo diga, lo que yo haga, lo que yo proclame, declare y afirme sea acorde a su palabra para que eh, para que tenga vida eterna, para que su palabra impacte a la persona y le dé vida eterna que es en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar nuevamente a predicar la palabra del Señor. Recordando primeramente que estamos en la carta de los Romanos, una carta, bueno, maravillosa, una carta, bueno, de las mejores cartas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, sin duda alguna, una carta que es considerada por muchos teólogos la mejor carta del apóstol Pablo, una carta de mucha bendición para el pueblo santo, y espero que el Señor, mi Dios, me ayude a completarla, a terminarla, a finalizarla, para gloria suya. Amén, en Cristo Jesús. Bueno, vamos a continuar predicando la carta a los romanos. Esta vez vamos a estar en Romanos 6, del 1 al 2. Romanos 6. Déjenme un momentico buscar la palabra. Romanos 6, del 1 al 2. ¿Ok? Recordando un poco lo que vimos ayer. Ayer básicamente vimos la diferencia entre Cristo, que es el segundo Adán, que es el Adán perfecto, y el primer Adán, que es el Adán que pecó. Y vimos que que el don de Dios, ¿verdad?, es superior a la transgresión humana. Vimos que lo que nos da Dios por medio de la fe en Cristo Jesús supera con creces a las consecuencias del pecado. Por ejemplo, para hacer el resumen corto, vimos que por la transgresión de un hombre, es decir, ya todos caímos en condenación, pero por la obediencia de un hombre nos fue dada la justicia para la vida. Entonces el don de Dios siempre va a superar la transgresión de los hombres. Podemos ver también, como dice la Escritura, que en cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, el pecado, lo que hizo fue, el mucho pecado, lo que hizo fue, lo que movió a Dios a manifestar su abundante gracia en Cristo Jesús para salvar a su pueblo de sus pecados. Amén. Básicamente, o en pocas palabras, eso fue lo que se dio en el video anterior. Si lo quieren ver completo, por aquí por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube lo pueden encontrar. Amén. Pero básicamente eso fue lo que se habló. Amén. Entonces vamos a comenzar de nuevo, o vamos a comenzar con Romanos capítulo 6, ¿verdad? Del 6 al 11.
Humanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia, para que la gracia abunde en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente, con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Amén. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él. Amén. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque cuando murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para siempre, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Amén. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Entonces, bueno, vamos a ir como siempre, versículo por versículo, interpretando el texto bíblico. Dice el versículo 3, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia. Ok, Pablo aquí hace una pregunta retórica. ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? ¿Por qué Pablo pregunta esto? Hace una pregunta retórica. Porque él había dicho que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces cualquiera puede pensar que tal vez si yo peco mucho, Dios me bendiga mucho. Hagamos males para que nos vaya bien. Podemos pensar, bueno, si es así, cuando pecamos mucho, Dios nos da mucha gracia, entonces el ser humano puede erróneamente, utilizando una lógica errónea, puede pensar, bueno, si es así, vamos a pecar y pecar y pecar para que Dios nos derrame de su gracia, de su gracia, de su gracia. Esto es lo que Pablo quiere tratar con esta pregunta. Pablo hace esta pregunta que él mismo va a responder en el versículo siguiente. Porque si mucha gente piensa, no, puede pensar, no, ok, si por mi pecado sobreabundó la gracia de Dios para conmigo, entonces yo voy a seguir pecando para que sobreabunde más gracia. Esa es la lógica errónea. Pero Pablo va a corregir esa lógica humanista, pero la va a corregir en el versículo 2. Vamos a ver qué dice el versículo 2. En ninguna manera, o sea, de ningún modo esa es la lógica. La lógica no es como sobreabundó el pecado, abundó el pecado y Dios sobreabundó el pecado, sobreabundó en gracia para con los pecadores. La lógica no es, la lógica buena no es, yo voy a seguir pecando para que Dios me siga dando gracia. Pablo le dice a esa lógica errónea, humanista, de ninguna manera.
porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 2. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces ustedes dirán, porque como hemos muerto, y como cuando yo morí al pecado, cuando yo muerto al pecado, ustedes dirán, ¿cómo yo puedo morir al pecado si yo sigo viviendo? Esa es una pregunta que ustedes me pueden hacer a mí o que ustedes le pueden hacer al texto bíblico. Ah, Señor, pero si yo sigo viviendo, ¿cuándo fue que yo morí al pecado? ¿En qué momento determinado, en qué momento exacto yo vine y morí al pecado? Ustedes pueden hacer esa pregunta al texto o me la pueden hacer a mí. ¿Cuándo es que esta muerte al pecado? Y vimos ayer que la palabra muerte era separación de, ¿verdad? Estar separados de. Es decir, la primera muerte dijimos que era separado el cuerpo del espíritu, esa es la primera muerte. La segunda muerte dijimos que era separación del espíritu y de Dios, de nuestro espíritu y del espíritu de Dios o de Dios por toda la eternidad. Ahora, ¿cuándo es que ocurrió esta separación de nosotros y el pecado? ¿Cuándo fue que nosotros morimos y por esa muerte fuimos desligados del pecado? Bueno, vamos a ver qué dice Pablo en el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Recordemos, hermanos, cuando Cristo murió, recordemos que el bautismo que representa, el bautismo al cristiano representa que cuando el cristiano se muere, él muere con Cristo. Cuando Cristo estaba muriendo, yo estaba muriendo juntamente con él. ¿Cómo así, hermano? Explíquemelo de otra forma. Bueno, si tú eres un hijo de Dios y tienes una comunión con Cristo, entonces cuando Cristo estaba muriendo en tu lugar y por tus pecados. Cristo cargaba todos tus pecados y Cristo estaba muriendo en tu lugar. Y como consecuencia de estar muriendo en tu lugar, Cristo tuvo las consecuencias que tus pecados que tú habías de tener por tus pecados. Cristo tuvo las consecuencias que tú tuviste que tener por tus pecados. Entonces, cuando Cristo murió, tú estabas muriendo juntamente con Cristo. Que eso es lo que simboliza, el bautismo. El bautismo simboliza cuando uno se sumerge, el viejo hombre muere, queda en el agua, por decirlo de alguna forma. Y cuando uno emerge, uno es resucitado juntamente con Cristo. Eso es lo que simboliza el bautismo en agua. Nosotros fuimos bautizados en la muerte de Cristo porque en su muerte estamos unidos a Él. Y cuando Él murió tomando nuestro lugar, Él murió vicariamente, sustitutivamente, tomando nuestro lugar y muriendo por nuestros pecados y enterrando nuestros pecados y al viejo hombre, lisiado de ellos, juntamente con su cuerpo terrenal. Amén. Amén.
Vamos a ver el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjense bien. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Porque somos sepultados juntamente con Él. La comunión del verdadero Hijo de Dios con su Señor Jesucristo es tan fuerte, tan íntima, tan entrañable, que somos sepultados, como dice aquí, somos sepultados, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que yo le acabo de decir. En el bautismo, cuando Cristo estaba muriendo, Cristo murió en mi lugar por mis pecados y pagó por mis consecuencias y tuvo las consecuencias de mis pecados. Cuando yo me bautizo en agua, simbolizo eso, que yo morí juntamente con Cristo en ese momento, que lo crucificaron, y cuando me levanto resucito juntamente con Cristo como una nueva criatura, como una nueva creación. Amén. Por eso aquí dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, fíjense bien, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, cuando Cristo, ¿qué va a tener qué consecuencia va a tener que yo muera juntamente con Cristo? Amén. Que también como consecuencia voy a resucitar juntamente con Cristo como una nueva criatura. ¿Me entiendes? Voy a resucitar juntamente con Cristo para andar en nuevas obras. Eso es lo que se conoce, o lo que conocemos nosotros los cristianos, los hijos de Dios, como la regeneración, como el nuevo nacimiento. En ese momento, en el momento de que nosotros creemos verdaderamente en Cristo Jesús, nosotros nos unimos a Él en su muerte. Y cuando resucitamos, también resucitamos juntamente con Él en su resurrección, siendo nuevas criaturas, habiendo sido regenerados, habiendo sido restaurados, habiendo sido hechos nuevos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra, la cual Dios colocó de antemano para que andemos en ella. Pero hay que destacar algo, esta regeneración, este nuevo nacimiento, como ustedes lo quieren llamar, es válido. No es por voluntad mía, no es que yo decidí nacer de nuevo y decidí ser una nueva criatura y decidí hacer las cosas nuevas en Cristo Jesús. No, no. Todo ese nacimiento, todo ese cambio, esa transformación la hace Dios en nosotros. Amén. El nuevo nacimiento no es cosa del hombre. El que nosotros estemos unidos a Cristo en su muerte
y en su resurrección es cuestión de fe. Amén. Es cuestión de la fe que tenemos en Cristo. Si tenemos verdadera fe, si somos verdaderos hijos de Dios, vamos a estar estrechamente enlazados a Cristo y inseparablemente unidos a Él, tanto en su muerte como en su resurrección, ¿verdad? Pero hay que destacar que el nuevo nacimiento, que eso que produce nacer de nuevo juntamente con Cristo, ser una nueva criatura, creada en Cristo Jesús para toda buena obra, no es la voluntad del hombre, no es que yo quiero nacer de nuevo y por eso yo nazco de nuevo. No, no. Primeramente yo no quise nacer ni siquiera terrenalmente hablando, es decir, yo no escogí nacer, Dios me hizo nacer. Amén. Por su gracia. Segundo, si yo no puedo escoger mi nacimiento en terrenal, tampoco menos que menos voy a poder escoger mi nacimiento espiritual. Es decir, dice la escritura, los suyos viven, los suyos no le recibieron, más tarde que le recibieron y que lleno de su nombre, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios, no por carne ni por sangre, ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no nazco de nuevo porque yo quiera. No, Dios, hazme nacer de nuevo. Eso no pasa así. No es que yo despierte una mañana deseando nacer de nuevo. No, eso tampoco pasa así. Entonces, ¿cómo pasa esto? Bueno, sencillo y sencillo. Dios, con su poder omnipotente, nos hace nacer de nuevo. Cuando nosotros creemos en Cristo, tenemos una verdadera comunión con Cristo, somos sepultados en su muerte y Dios nos regenera en la resurrección de su Hijo. y ahí, de ahí surge la regeneración del hombre, del poder omnipotente de Dios. Es el poder omnipotente de Dios el que me transforma, es el poder omnipotente de Dios el que me permite andar en las obras que Él colocó de antemano para que yo viviera en ella. El poder de Dios obrando en mí, el que me hace ser una nueva criatura o una nueva creación para servir a Dios. No es poder humano, no es voluntad humana, no es que el hombre sea bueno y haya escogido nacer de nuevo, no. Todo eso lo obtenemos por la gracia de Dios, lo obtenemos como un regalo inmerecido, un don inmerecido, a creer en Cristo, a estar unidos con Cristo de tal manera que nos unimos en su muerte para también tener parte en su resurrección y resucitamos como una nueva criatura, resucitamos con otra mente, resucitamos con nuestros anhelos, resucitamos con nuestros intereses, resucitamos para andar en las obras que Dios colocó de antemano para que andemos en ellas. Pero eso lo hace Dios por medio de su poder omnipotente. Es lo que yo quiero dar a entender, hermano. No es que yo busqué nacer de nuevo y me forcé y hice muchas cosas para nacer de nuevo y como resultado de mi esfuerzo, Dios me hizo nacer de nuevo. No, eso no pasa así. Yo nací de nuevo por la obra de Dios, que la obra de Dios, ¿cuál era? Que yo creyera en Cristo. Y esa obra me hizo nacer de nuevo, amén. Me hizo unirme tan estrechamente a Cristo que cuando Él resucitó, yo resucité juntamente con Él, pero como una nueva persona, como una nueva criatura, como una nueva creación, amén. Así como Cristo, cuando resucitó con un cuerpo glorificado, diferente al que tenía, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, a semejanza de su muerte, también lo seremos
en la resurrección, fíjense en el versículo 5, porque si fuimos plantados a semejanza de él en su muerte, también nos seremos, también seremos iguales a él en su resurrección. Amén. Entonces, hermanos, si tenemos comunión con Cristo en su muerte, si nosotros morimos juntamente con Cristo, igual que Cristo, con Cristo, también vamos a resucitar, al igual que lo hizo. Recordemos, hermanos, que Cristo resucitó para no ver más muerte. Recordemos que Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. Amén. Y si nosotros hemos sido plantados a semejanza de su muerte, también seremos resucitados con poder y gloria como Él fue resucitado. Recordemos que dice la palabra que si el Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo mora en nosotros, Él también va a resucitar nuestros cuerpos mortales y va a hacernos semejantes a Cristo. Parafraseando un poco el texto. No es así de todo. Pero eso es lo que va a pasar. ¿Y qué pasa? Que Cristo resucitó para no ver muerte. Cristo resucitó de una vez y para siempre. Amén. A diferencia de Lázaro, que resucitó, por ejemplo, para glorificar el nombre de Dios, para que se manifestara la gloria de Dios y para que se glorificara al Hijo como al Padre. A diferencia de Lázaro, ¿por qué digo a diferencia de Lázaro? Porque él murió, él resucitó, pero volvió a morir, ¿verdad? Muy diferente a lo que le pasó a mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús, Dios lo resucitó para no ver más muerte. Entonces, si nosotros estamos en Cristo y nos parecemos a Él, y cuando muramos estamos en Él, y tenemos una comunión con Él, también vamos a resucitar como Él resucitó para vida eterna y para no ver más muerte. Amén. Ese es el objetivo de Dios, ese es el propósito de Dios, a unirnos en la muerte de su Hijo. El propósito de Dios no es solamente que tengamos comunión en su muerte, no, el propósito de Dios va más allá, es que tengamos comunión en su resurrección, es que nos parezcamos a su Hijo en gloria. Amén. Pero para parecernos a Cristo en gloria, tenemos que parecernos a Cristo en semejanza de muerte, semejanza de hombre, ¿verdad? Vamos a volver ahí un poco para... Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Amén. Entonces, así como Cristo vive, yo voy a vivir. Amén. Porque la promesa es que el mismo Dios que resucitó al Señor Jesús de los muertos hace 6 días, librándolo de los dolores de la muerte, me va a resucitar a mí en el día posterior y va a ser semejante a Él. Yo me voy a parecer a mi Señor Jesús en gloria. Amén. Y voy a ser librado de los dolores de la muerte. Amén. Así como Él fue librado por el Padre. Amén. Pero para tener comunión con Él, ahora que está en gloria, también tengo que tener comunión con Él en su muerte. Amén. Amén, hermano. Espero que haya quedado claro sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, que el viejo hombre, ¿verdad? Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él.
El viejo hombre, es decir, nuestra naturaleza. El viejo hombre, el hombre que pecaba, el hombre que amaba el pecado, el hombre que practicaba el pecado, el hombre que le fascinaba el pecado, ese hombre fue crucificado con Cristo. Recordemos, hermanos, que con Cristo, o se puede ver de esta forma, con Cristo, mi viejo hombre fue juntamente crucificado. También se puede ver de esa forma. Es decir, recordemos que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, ¿verdad? Pagó por nuestros pecados y juntamente con él crucificó al viejo hombre, el que estaba viciado de pecado, el que le gustaba pecar, el que le cantaba pecar, el que practicaba pecado. Ese fue clavado juntamente con Cristo. Dice la escritura aquí, fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que el hombre que le cantaba pecar, para que el hombre que se deleitaba en su pecado, para que el hombre que disfrutaba del pecado sea completamente destruido. ¿Amén? A fin de que no sirvamos al pecado, a fin de que no sirvamos al pecado. Ahora, hay que ser muy sincero en esto. Aunque Cristo, aunque juntamente con Cristo, si tenemos comunión con Él, nuestro viejo hombre fue clavado con Él, para que fuera destruido el cuerpo del pecado, como dice la escritura que acabamos de leer. Sinceramente, hermanos enemigos, tenemos que reconocer que aún seguimos pecando, que aún seguimos fallando, que aún somos débiles. Esto no quiere decir que el cristiano sea un hombre o una mujer impecable. ¿Por qué? Porque el cristiano vive aún en un cuerpo, en un cuerpo que está acostumbrado a pecar. En un cuerpo que no solamente está acostumbrado a pecar, que le gusta pecar, que le encanta el pecado y que el pecado le atrae. Y la mejor palabra es que el pecado le sigue atrayendo mucho a este cuerpo, a esta carne. Y eso no lo podemos negar de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Dios clavando al viejo hombre, al hombre de pecado en la cruz? ¿Qué es lo que consigue Dios clavando juntamente con Cristo a este hombre de pecado? Del pecado, que no sirvamos más al pecado. Es decir, ahora que ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, ese viejo yo, esa vieja tú, tal vez, fue crucificado, ahora nosotros no estamos bajo el señorío del pecado. Es decir, nosotros, los hijos de Dios, que hemos sido salvados por la gracia de Dios, que nos fue manifestada por medio de Cristo Jesús, no somos esclavos del pecado. El pecado no es nuestro Señor. El pecado no nos puede gobernar como en la antigüedad, como antes de tener a Cristo. No podemos servir al viejo Señor, al viejo amo, al pecado. El pecado no se puede enseñorear más de nosotros como lo hacían antaño, porque lo que hizo Dios fue que le quitó la autoridad al pecado sobre nuestras vidas y se la dio a Cristo. Ahora el Señor de nuestras vidas se llama Cristo Jesús
no el pecado. Por ende, no es que el cristiano, como Cristo crucificó su viejo hombre, su cuerpo de pecado, para destruirlo, no es que el viejo hombre, no es que nosotros no vamos a ser tentados y no vamos a pecar. No, eso no es el punto. El punto es que ahora nosotros podemos ser tentados, ¿verdad? Pero ahora nosotros eh, tenemos la autoridad y tenemos el poder que viene de Dios para decirle que no al pecado. Tenemos al Espíritu Santo también en nosotros que nos ayuda a no hacer lo que nosotros queremos, que es complacer nuestra carne, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo que nos dice, hey, no, un momento, pero ya que uno eres siervo de su Señor, tú no obedezcas al pecado, obedece a Dios. Eso es lo que pasa ahora. No es que el cristiano ahora, como Cristo destruyó el cuerpo del pecado en la cruz, no es que el cristiano está completamente libre del pecado en un sentido. En el sentido espiritual sí estamos completamente libres. En ese espíritu sí está completamente libre del pecado, obviamente, porque al que digo libertades será verdaderamente libre. Pero recordemos que este cuerpo caído tiene lo que yo llamo, o lo que he escuchado que teólogos también lo han llamado, un pecado remanente. Estos miembros de este cuerpo aún se inclinan por el pecado, aún el pecado le parece atractivo a este cuerpo. Por eso mi Señor Jesús dice, velad y orad, porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, el Espíritu de nosotros, el Espíritu Santo, y también el Espíritu Santo, como ahora nosotros, siempre está presto al servicio de Dios. Nosotros siempre queremos decir, en aquí, Señor, cuando nos toca hacer la obra del Señor. Pero ciertamente también sabemos la debilidad de nuestro cuerpo. Y también sabemos que nuestro cuerpo todavía tiene áreas débiles que tenemos que ir mejorando, que el Señor nos tiene que ir fortaleciendo para que podamos decirle cada vez que no al pecado, claro, con la ayuda del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Amén. Entonces eso es lo que quiere decir. Por eso es que la vida cristiana no es sencilla. La vida cristiana es una vida para valientes, una vida difícil. ¿En qué sentido? Que nosotros diariamente tenemos estas luchas con nuestro propio yo, estas luchas con nuestro pecado, estas luchas con nuestra carne. Y solamente en el poder de Dios, guiado por el Espíritu Santo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, podemos vencer esta lucha. Las tentaciones, podemos vencer los malos hábitos, podemos vencer las malas costumbres, podemos vencer el pecado que nos asedia, podemos vencer todo eso en Cristo Jesús. En el Espíritu, trabajando con nuestra nueva naturaleza, dada por Cristo Jesús, dada por el Padre en Cristo Jesús, que nos va a llevar siempre a andar en las buenas obras. ¿Cuáles son estas buenas obras? Las que Dios ha colocado en tus manos para que andemos en ellas. Amén. Pero todo eso, miren, el nuevo nacimiento, y que nosotros podamos llevar esto a cabo, de luchar eficazmente con el pecado, de hacer morir la carne con su pasión y deseo, de perseverar hasta el fin en los caminos del Señor. Todo esto lo hacemos con la ayuda de Dios, lo hacemos en el poder de Dios, lo hacemos en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Amén. Todo es para la gloria de Dios. Amén. Entonces es muy importante saber que esa es la institución. Sí,
Cristo fue crucificado con el cuerpo del pecado. Es decir, Cristo carga todos nuestros pecados en la cruz de Calvario, para que el pecado ya no se pueda enseñorear de nosotros. Pero eso no quiere decir que el pecado no va a intentar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez enseñorearte de ti, enseñorearte de ti o de mí. Ya que el pecado sabe, y también el diablo, que a este cuerpo terrenal le gusta pecar. A este cuerpo caído le gusta pecar. Entonces por eso el pecado va a intentar enseñorearse una y otra vez de ti. ¿Qué pasa? Que ahora el pecado no es mi Señor, ahora mi Señor es Cristo. Y cuando el pecado se quiere enseñorear de mí, yo le tengo que decir, no, pecado. Mi Señor es Cristo Jesús. Señor, enseñoreate de mi mente, de mis pensamientos y de mi cuerpo, para poder así desistir al pecado. Amén. Pero el pecador lo va a intentar una y otra vez y lo va a seguir intentando mientras tú respiras. Pero nosotros tenemos que decirle al pecador, no, pecador, tú no eres mi Señor es Cristo Jesús. Por ende yo voy a obedecer a mi nuevo Señor y no a mi antiguo Señor. Y orar en ese momento para que Dios y su Hijo amado nos libre de la tentación. Amén. Bueno, gloria a Dios. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Claro, como nosotros morimos juntamente con Cristo, ¿verdad? Como el hombre viejo murió en la cruz con Cristo y nació un viejo hombre, y nació un nuevo hombre, ese nuevo hombre ya ha sido justificado de sus pecados, ya ha sido declarado justo delante de Dios, ya ese nuevo hombre que nace con la resurrección de Cristo, ya nace libre ya nace libre del pecado. Libre del pecado. ¿Libre en qué sentido? En que ya el pecado no lo gobierna, en que ya el pecado no lo rige, que ya el pecado no lo puede manipular y llevar a hacer lo que al pecado le dé la gana. Nacemos libres del pecado en el sentido de que ahora podemos decidir resistir al pecado y hacer la voluntad de Dios. Nacemos libres del pecado. ¿En qué sentido? En que ya no vivimos para el pecado, sino para Dios. Amén. Porque anteriormente el pecado se enseñoreaba de nosotros y nos llevaba a hacer las cosas que queríamos que hiciéramos. Pero ahora, como ya Él no es nuestro Señor, no debemos obedecer al pecado, sino obedecer a nuestro nuevo Señor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, continuemos. ¿Qué quiere decir que hemos sido justificados del pecado? Bueno, que ya el pecado no nos gobierna, que ya hemos sido libres del pecado, que ya Dios nos ha declarado justos. Es decir, ya para Dios nosotros no tenemos pecado. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestro pecado en nuestro lugar. Entonces, ya Dios vio que nosotros pagamos por nuestro pecado en Cristo Jesús. Y así que ya somos justificados, justificados del pecado. Amén. Porque Dios vio cuando Cristo murió que todos sus hijos morimos juntamente con Cristo, y como la paga del pecado de la muerte, ya Cristo pagó
por todos nosotros las consecuencias de nuestros pecados, justificándonos a nosotros de ellos, librándonos a nosotros de nuestros pecados. Amén. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ok, hermano, aquí. Si morimos con Cristo, si tenemos comunión con Él en su muerte, creemos que también vamos a vivir con Él. Amén. Como dice un dicho, un dicho cristiano, así como Cristo vive, nosotros viviremos. Amén. Amén. Entonces, esa es la cuestión. Vamos a ver desde tu momento. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Claro, viviremos con Él, ¿en qué sentido? Eternamente. En dos sentidos. Primero, viviremos con Él, generalmente hablando, porque en el momento que nosotros aceptamos a Cristo, Cristo comienza a morar en nosotros y con nosotros. Cristo es el Padre, mora con nosotros y nosotros. En el momento que aceptamos a Cristo, y ahí vivimos con Él, ¿verdad? En este lado de la eternidad. Pero también podemos decir que vamos a vivir con Él en la eternidad. Y que la misma vida eterna que Él posee es la misma vida eterna que yo voy a tener. Es la misma vida abundante o sobreabundante que yo voy a tener. Porque así como Él vive, yo viviré. Amén. Entonces lo podemos ver de dos maneras, como ya le dije. Vivimos con Cristo aquí en la tierra, donde comienza nuestra eternidad, porque la eternidad comienza en el momento que aceptamos a Cristo y nunca deja de ser. Amén. Por los siglos de los siglos. Pero también vivimos la otra parte de la eternidad, o la mejor parte de nuestra eternidad que comienza en esta tierra, la vivimos allá en el reino de los cielos, la viviremos allá en el reino de los cielos, cuando estemos cara a cara con nuestro Señor, lo conozcamos como hemos sido conocidos y vivamos para siempre en su presencia, donde hay plenitud de gozo. Amén. Recordemos que Él nos prometió varias cosas. Por ejemplo, Él nos hizo esta promesa muy importante. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se lo había dicho. Y si me voy, volveré y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces nos hizo esta promesa, que nosotros vamos a vivir con Él. No solamente en la tierra, que ya vivimos con Él, porque Él está siempre con nosotros, sino la parte más gloriosa de esa promesa es que viviremos con Él del otro lado de la eternidad. Amén. Que le veremos cara a cara y lo conoceremos como Él nos ha conocido. Amén. Amén. También tenemos otra promesa de mi Señor Jesús. Yo por mi parte estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos ha prometido que de este lado de la eternidad, Él también iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero la promesa más impresionante es que vamos a vivir del otro lado de la eternidad para siempre con Él. Deleitarnos en tu presencia donde hay plenitud de gozo, en el reino que Él ha creado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Viviremos con Él. Amén. No tengamos duda porque Él es el que lo ha prometido. Y si Dios lo ha prometido, Dios es fiel para cumplirlo, para llevarlo a cabo. Amén. Vamos a ver, hermanos. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, claro. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, claro. Cristo murió
una única vez para no morir más. Y con la muerte de Cristo, Cristo venció al que tenía el poder por medio de la muerte, al que tenía el imperio por medio de la muerte, esto es, al diablo y Satanás. Entonces, Cristo murió para ya no ver más muerte. Él venció la muerte. Y si nosotros habemos muerto juntamente con Cristo y resucitados juntamente con Él, también tú y yo habemos vencido la muerte. Cristo fue el pionero, es decir, Cristo fue el primero en vencer la muerte completamente y vencer al diablo completamente. Pero ya que tú y yo estamos unidos a Cristo en su muerte, también lo estaremos en su resurrección y en su victoria sobre la muerte, y podemos decir a nuestro poder enemigo, por medio de Cristo Jesús, estas palabras: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Oh sepulcro, tu aguijón. El aguijón de la muerte es el pecado, pero el pecado ejerce tu poder por medio de la ley. Pero gracias a Dios que nos ha dado victoria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos victoria sobre la muerte eterna. Tenemos victoria sobre el diablo. En Cristo Jesús. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de la muerte, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Claro, en Cristo Jesús tenemos victoria sobre la muerte, porque aunque este cuerpo terrenal, carnal, va a morir, no va a morir para siempre. Cristo nos va a resucitar con un cuerpo glorificado y nos va a librar, así como el Padre lo libró de la muerte. Y vamos a poder decir ese versículo que acabo de decir. Mi Señor Jesús fue el pionero, fue el primero, pero tú y yo también, que creemos en Cristo, como dice la Escritura, que si el mismo Espíritu que resucitó a mi Señor Jesús de los muertos, el Espíritu Santo, mora en nosotros, hermanos, Él también revivirá, resucitará, vivificará nuestro cuerpo para hacerlo semejante al de Cristo. Así que nosotros podemos tener esta seguridad, que como Cristo vive en nosotros, viviremos, que como el Padre resucitó a Cristo, al tercer día Cristo nos va a resucitar a nosotros en el día postero para estar siempre con Él. Amén. Y por eso dice la Escritura, aquí en el versículo, sabiendo que habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Amén. La muerte no se puede enseñorear más de Cristo, ni tampoco de nosotros, porque es como lo que le pasó es como la resurrección de Lázaro que yo les mencioné ahorita, si no me equivoco. Lázaro resucitó, pero la muerte se volvió a enseñorear de él. ¿Por qué? Porque no era una resurrección para vida eterna en ese momento. Pero nosotros sí vamos a resucitar para vida eterna, como resucitó Cristo para no morir más. Por eso la muerte no se va a poder enseñorear de nosotros tampoco, porque vamos a resucitar con cuerpos semejantes de Cristo, glorificados, con cuerpos purificados de todo pecado y con cuerpos que ya no van a tener inclinación alguna al pecado. Amén. Porque cuando murió al pecado, murió una vez por todas, más cuando vive para Dios. Amén. Como nosotros perdón, como nosotros morimos con Cristo, morimos al pecado.
y vivimos para Dios. Fíjense, como Cristo, se lo voy a explicar de esta forma, como Cristo no tenía pecado, ¿verdad? Él siempre vivió su vida terrenal para Dios, porque él no tenía pecado en sí, que lo llevara a hacer otra cosa, sino que él, siendo libre de pecado y guiado única y exclusivamente por el Espíritu Santo, él hacía todas las cosas que le agradaban a Dios. Amén. Toda la obra que el Padre de Dios era aquí en la tierra, él la llevó a cabo perfectamente. Por eso satisfació al Padre del todo, y por eso el Padre le dice: tú eres mi hijo amado en el cual tengo todo mi complacencia. Amén. ¿Qué pasa con nosotros? Que como nosotros tenemos una naturaleza pecadora de nacimiento, esa naturaleza siempre nos llevaba a pecar. Y como les dije ahorita, se enseñoreaba de nuestro cuerpo, de nosotros. Ahora que Cristo murió por nosotros, por nuestro pecado, que Cristo murió para separarnos del pecado, para dejarnos del pecado y para quitarle el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Entonces ahora que ya yo no vivo para el pecado, porque Cristo le quitó el poder sobre mí, la autoridad sobre mí, el señorío sobre mí, el pecado, ahora yo vivo para mi nuevo Señor, para Cristo que me rescató. Por eso dice la Escritura: ya no vivo yo, sino ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual amó y se sacrificó a sí mismo por mí. Amén. Por eso dice la Escritura eso. Entonces, ya como Cristo nos libertó completamente del pecado, hermano y amigo, ahora podemos vivir completamente para Dios, para andar en sus obras, para andar en sus caminos, para predicar sus palabras y para glorificarlo en todo como Cristo lo hizo. Pero ¿por qué podemos hacer eso? Porque ya el pecado no es nuestro Señor. Nuestro Señor es Jesucristo. Por ende, nuestro Señor, que es Jesucristo, siempre nos va a guiar a hacer las cosas para la gloria del Padre por medio de Él. Amén. Entonces, eso es lo que pasa con la nueva creación de Dios. Eso es lo que pasa cuando somos nuevas criaturas. Cambiamos de Señor. El pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Y nuestro Señor, que es Cristo, siempre nos lleva a obrar conforme a las obras que el Padre ha colocado para que nosotros andemos. Y así como Él vivió para el Padre, nosotros, una vez que Cristo nos liberta del pecado completamente, podemos vivir nuestra vida para la gloria de Dios, así como Cristo la vivió. Amén. Claro, esto en nosotros no quiere decir que no podamos pecar. Por nuestra debilidad, por nuestra carne, por este cuerpo, siempre vamos a tener esa lucha. Esa lucha no va a cesar, hermano, hasta que tú y yo partamos con el Señor, hasta que el Señor nos llame. Esa lucha no va a cesar y va a ser una lucha constante. Por eso tenemos que pedirle fuerza a Dios, orar mucho a Dios y pedirle que nos llene de su Espíritu Santo, que es el único que nos puede ayudar a no hacer lo que el pecado quiere, a no hacer lo que la carne quiere, a no hacer lo que la competencia del corazón quiere. Por eso dice la Escritura: orad y velad, porque la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro Espíritu y el Espíritu Santo que Dios nos dio está dispuesto a servirle al Señor y a hacer tu obra. Y siempre estamos dispuestos a decir: heme aquí, Señor. Pero por otro lado, la carne pelea contra las cosas espirituales. Por eso tenemos que siempre andar en el Espíritu, siempre pedir a Dios que su Espíritu Santo tome el control de toda nuestra mente, de todo nuestro ser, de todo nuestro pensamiento, para que siempre en todo
hagamos la voluntad de Dios mediante Cristo Jesús y en el poder de su Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Alabado sea su nombre. Entonces, vivimos para Dios. Ahora verdaderamente podemos vivir para Dios porque Cristo nos libertó, nos desligó, porque Cristo murió con nuestro pecado. Ahora somos libres para verdaderamente vivir para Dios, glorificar a Dios, amar a Dios, servir a Dios y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Versículo. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Bueno, es lo que yo estaba comentando. Cristo siempre vivió para Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, aun cuando vino a carne, no tenía pecado. Y Cristo siempre andaba en el Espíritu y vivió su vida terrenal siempre para Dios. Y ahora que vive en la eternidad, Él vive siempre para Dios. Pero nosotros no podíamos hacer eso antes que viniera Cristo, porque el pecado se enseñoreaba de nosotros. El pecado nos controlaba, nos gobernaba como le daba la gana, sin que nosotros pudiéramos resistir. Ahora que Cristo nos ha libertado del pecado con su muerte y nos ha dado nueva vida con su resurrección, entonces ahora nosotros podemos vivir para Cristo, vivir como Cristo vivió, siempre para la gloria de Dios, siempre haciendo la voluntad de Dios, siempre glorificando a Dios, siempre santificando el nombre de su Padre, siempre manifestándolo a otros. Ahora nosotros podemos vivir como Cristo vivió. Pero ¿por qué lo podemos hacer? Por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Nosotros podemos vivir como Cristo vivió en la tierra. Y nosotros vamos a vivir como Cristo vive ahora por los siglos de los siglos, en la eternidad, glorificando, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Pero es ahora, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz de Calvario, que nosotros podemos invitar a Cristo en su comunión con el Padre, invitar a Cristo en su obediencia al Padre, invitar a Cristo en su exaltación al Padre. Es ahora, por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nosotros, por habernos desligado del pecado y de su consecuencia de la muerte, nosotros vamos a vivir, no solo en el pecado de la eternidad, que sí lo vamos a hacer, vamos a vivir cada día para Dios, en el poder del Espíritu Santo y en la fortaleza del Señor. Pero recordemos que también vamos a vivir para siempre para Dios del otro lado de la eternidad, para servirle, para adorarle, para gozarnos y deleitarnos en su presencia donde hay plenitud de gozo. Amén, gloria a Dios, hermano, alabado sea su nombre. Gloria que vive y vive por los siglos de los siglos. Amén y amén. Padre. Vamos a... ok, no reine, versículo final, versículo 2. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis, que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya que vivimos para Dios, ya que Cristo nos ha libertado del pecado y de su consecuencia eterna por medio de su sacrificio en la cruz de Calvario, entonces ya el pecado no tiene poder ni señorío sobre nosotros. Y nosotros no debemos dárselo, es decir, nosotros no debemos de obedecer al pecado como lo hacíamos antes, sino que cada vez que el pecado se quiere enseñorear de nosotros, recordarle al pecado, recordarnos a nosotros mismos
quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Redentor, quién es el que dio su vida por ti, por mí. Recordarnos a nosotros mismos quién es nuestro Señor, hermano. No pecado, no yo voy a hacer cargo porque mi Señor no eres tú, es Cristo. Y así podemos resistir las tentaciones. Y así no vamos a permitir que el pecado se enseñoree de nosotros. Porque no es que el pecado, ay sí, Cristo lo libertó y ya yo no lo voy a atacar. No, porque el pecado mora en nuestros miembros. El pecado está al acecho. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, si no mantenemos una comunión constante en oración, el pecado va a intentar, y así lo hagas, así te mantengas constante en oración y lleno del Espíritu, el pecado va a intentar atacar nuevamente. Pero tú le tienes que recordar al pecado, tú le tienes que recordar al diablo, tú le tienes que recordar a esos enemigos mortales quién es tu Señor, quién te libertó, quién te amó, quién te salvó, su nombre es Jesús. Y no darle al pecado lo que el pecado quiere. El pecado quiere que tú peques, que tú practiques el pecado. Pero tú, por amor a tu Señor, que te salvó y dio su vida por ti, tú tienes que decirle, no pecado, no te voy a hacer caso porque mi Señor es Cristo. Así tú quieras que yo peque, mi Señor es Cristo y Él me va a ayudar en esta tentación para yo resistir. Porque Él es mi nuevo Señor y mi Salvador. Amén. Entonces, por eso dice Pablo que no se enseñoree el pecado de nuestros cuerpos mortales. Porque sabe que aunque Cristo nos libertó, el pecado va a intentar incisivamente, va a intentar que nosotros volvamos a pecar, va a intentar arrastrarnos nuevamente. Por eso dice la palabra que somos vendidos al pecado. Entonces el pecado va a intentar incisivamente que pequemos. Pero si nosotros invocamos a nuestro nuevo Señor, si nosotros dejamos que Jesús se enseñoree por completo de nuestras vidas, si nosotros le pedimos al Señor en su Señor, ayúdanos a vivir como tú viviste para el Padre, por el Padre, con el Padre, con el Padre, para el Padre, por el Padre. Ayúdanos a vivir así, por ti, en ti, para ti. Entonces el pecado no va a poder enseñorearse de nosotros, porque nosotros tenemos que invocar en ese momento de debilidad, de tentación, al Señor, a nuestro verdadero Señor, a nuestro único Señor y Salvador, su nombre es Jesús, para impedir que el pecado pueda o quiera enseñorearse de nuevo en nuestra vida. Es difícil, lo sé, no es fácil lidiar con esos pleitos, no es fácil lidiar con esta carne, no es fácil lidiar con el pecado residual que mora en nosotros, pero en el poder de Dios, en el nombre de Jesús, y para la gloria de Dios Padre, nosotros podemos, porque Dios es poderoso para librarnos de cualquiera de nuestros enemigos, porque Dios ha vencido al pecado en Cristo Jesús, al diablo y a la misma muerte, y si Cristo venció, nosotros habemos vencido juntamente con Él. Hermanos, gloria a Dios le doy en Cristo Jesús y en la victoria tan grande que nos ha dado sobre todos nuestros enemigos espirituales, terrenales, sobre el mundo y sobre el diablo. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga y me los guarde. Dios, el Dios de Israel, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y de la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén, hermano. Gloria a Dios. Alabados al Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios.